bueno, yo tengo ya como 5 colecciones de libros, cada colección tiene como 20 libros o más de 20 libros que están destinados al público infantil y juvenil. Pero también, les vuelvo a repetir, hay obras, un conjunto de más de 10 obras que están destinados a estudiantes de literatura de nivel superior universitario. En concreto, yo me he preguntado hace mucho tiempo si en nuestra literatura peruana existe una literatura peruana de terror. Nosotros escuchamos hablar que hay una literatura de terror, cierto, pero esa literatura de terror muchas veces está relacionada, por no decir gobernada, por la literatura pues universal. Todos vamos a citar inmediatamente desde lo más mínimo, que es las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, así como Drácula de Bram Stoker o Frankenstein, ¿no?, de Shelley, etcétera. Pero nuestros referentes de literatura de terror o de literatura gótica siempre suelen ser universales. Entonces la pregunta viene, ¿tenemos nosotros una literatura de terror peruano? Por supuesto. El problema está que nuestra literatura de terror no está organizada, no está sistematizada. ¿Qué quiere decir organizar y sistematizar? Es decir, yo tengo tales libros, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 10, 15, un corpus, ¿no?, de literatura peruana de terror, y de este corpus tal proviene de tal época, de la colonia, la otra de la república, de la vanguardia, es literatura de terror peruana contemporánea, actual, etcétera. A los chicos, cuando enseñaba en toda la secundaria, cuando les contaba argumentos de la obra, los invitaba siempre a que lean el texto. Entonces, como que le tenían un poco de rechazo al texto, porque no les gustaba, uno, que sea muy gordo, que tenga puras letras, y había ese rechazo a la lectura por ser, más que por la historia misma que se contaba, porque uno les contaba el argumento y ellos querían leer, pero cuando veían el texto decían, ¡ay, ese texto muy aburrido, muy largo, muy pesado! Entonces dije, tiene que haber otro tipo de textos que acerque la lectura, que motive la lectura. Entonces decidí hacer un libro diferente. Lo pensé y dije, voy a articular en un texto cómics, que a diferencia de ilustraciones es como volverte a contar la historia, pero a través de secuencias de viñetas gráficas, ¿no? También tienen mucho humor, pero sobre todo lo que me llamó más, más mi importancia y como propuesta también, es el tema de tener que fundar una colección de plan lector que interese a los jóvenes como lectores. Así que hice una encuesta en los distintos salones y colegios donde trabajaba, y me di con la sorpresa de que muchos de estos textos que les gustaban tanto a chicas como chicos eran textos de terror, pero generalmente tenemos textos de terror solamente foráneos, es decir, universales. Así que yo dije, no es posible que en la literatura peruana no haya literatura de terror. Empecé a investigar y en los inicios he ido buscando, y todo este corpus de literatura de terror empieza pues en la literatura de tradición oral, en los relatos orales, leyendas sobre pactos con el diablo, Jarajacha, Cabeza Voladora, Supais, etcétera, etcétera. Así que nace como esta propuesta. Almas en Pena es el libro que tengo, que ha sido uno de los bestsellers, tiene un tiraje de 11.000 ejemplares. Eso quiere decir que, a pesar de que en un inicio hubo un rechazo por parte de unos padres de familia, que incluso hicieron que los libros salgan, ¿no?, que los cambien, después ante los lectores y la voracidad de la lectura del texto, que se lo leían en una semana, los profesores estaban totalmente sorprendidos, como un texto que antes generalmente se demoraban 2 meses, 3 meses, y con apatía y con presión lo leían, un texto como Almas en Pena lo podían leer en una semana, ¿no? Y en mis épocas, en los 80, 12 años, eran las épocas del terrorismo. Ustedes saben, habían los apagones, pero a diestra y siniestra. Imagínense, yo no sé qué haría ahora la juventud sin la luz, donde tienen, ¿no?, el chat, el Twitter, el Facebook y tanta cosa. No sé si podrían vivir sin tanta tecnología, pero bueno, en nuestra época, cada vez que había apagón, que era frecuente, era casi todas las tardes, ¿qué hacíamos los jóvenes? Nos gustaba sentarnos en el barrio y empezábamos a escuchar historias, todo dentro de una casa afuerita con una vela encendida, y eran estas historias. Y dentro de estas historias, la que siempre llamó mi atención fue María Marimacha, que también está recopilada acá en Almas, Fantasmas y Tunches. ¿Por qué? Porque si uno observa a grosso modo cuál es la historia de María Marimacha, no, María Marimacha, ¿no? Su mamá la manda una mañana a comprar carne para que ella prepare la comida. En el trayecto, María Marimacha se detiene porque sus amiguitos le invitan a jugar
canica. Bueno, hay que decir que María Marimacha tenía este apelativo porque ella le gustaba jugar canicas, jugaba trompos, como la autora que les hable ahora, que sabe jugar el trompo, sabe, ¿no?, poner con la guaraca, sacar y hacer bailar el trompo en su mano, nada de Blake, que jalas así nomás y el trompito te baila, no. Entonces, por todas, digamos, por estas actividades, por estos juegos que María realizaba, que no eran propiamente, entre comillas, femenino, la apodaban pues Marimacho. Entonces, María juega con los chicos, pero no solamente juega, apuesta la plata. ¿Y qué decide al apostar la plata? Cuando se queda sin plata dice, uy, ahora mi mamá me va a castigar, ya sé lo que voy a hacer. María Marimacha era osada para tener ese pensamiento, decide ir al cementerio, averigua, ¿no?, cuál es el muerto más fresco, se va donde él, lo desentierra, uy, no tengan pesadillas, chicos, lo desentierra, lo tasajea, saca los órganos y se lo lleva a la madre. La madre, ingenua, no sabe nada, los cocina y al momento del almuerzo está toda la familia, el hermano, el papá, y María no quiere comer. Todos comían rico porque en este almuerzo estaba la comida mucho más rica de lo adicional. El padre dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que está más rico esta comida. María, ¿no quieres comer tu plato? No, papá, estoy un poco indispuesta. Ay, ya pásame, está ricazo. El padre come, ¿no? Y bueno, ella sabe lo que hay ahí, por eso que no quiere probar estos alimentos. Bueno, en la tarde los padres de María Marimacha deciden ir al cine y María Marimacha no quiere ir, está con la conciencia. Uno cuando se porta mal, ¿no?, su conciencia lo atormenta, así que no quiso salir y María Marimacha se queda sola. Con la puesta del sol, la oscuridad, llega el alma en pena. El alma en pena toca la puerta todavía. Tum, tum, tum. María. Entonces María sabe, se esconde en su cuarto, pero el alma llega, entra hasta su cuarto, María, y empieza a corretearla, ¿no? María Marimacha, devuélveme mi corazón. María Marimacha, devuélveme mi hígado. Entonces es maravilloso esta voz. ¿Qué sucede? Llegan los padres de María. María, María. No están, no la encuentran. La mamá busca en el cuarto a María y la ve tirada botando espuma. Colorín colorado, esa es la historia en que termina. Las historias de Supay es el diablo, en quechua, tú sabes. Lo que tienes, por ejemplo, si nosotros vamos al inicio, son recopilaciones de distintos lugares de nuestro país. Por ejemplo, en Trujillo, la representación del diablo es que se viste con poncho blanco, ¿no?, como un chalán, aparece en caballo blanco, ¿no? Entonces, generalmente en el norte, en Cajamarca, en Trujillo, esta es la representación del diablo. Mientras que en el Cusco, Huancavelica, Puno, varía, ya no es un chalán con poncho blanco, ¿no?, y caballo blanco, sino es un hombre barbudo que viste de negro, ¿no?, que tiene muchas veces alhajas de oro y que su caballo apesta, digamos, a azufre. Entonces son distintas variaciones de personajes y uno puede entrar incluso a la reflexión más profunda. Vemos que ¿por qué el diablo, el Supay, está relacionado a un chalán, a un hacendado? Porque antiguamente los indígenas, ¿no?, sufrían mucho de los abusos de parte de los españoles o de aquellos que tenían este poder. Es por eso que ven a la imagen del terrateniente, del hacendado, como un diablo, como un ser maligno. Y bueno, este es un texto, Mi Super Mamá, que es un texto, si bien es cierto, en prosa, digamos, fue primero un texto poético que luego se hizo prosa. Actualmente sigo escribiendo poesía, es uno de mis tormentos. Todas las noches tengo una suerte de lucha, de amor y odio con las palabras. Puedo en una noche escribir un poema entero, pero al llegar la amanecida, la aurora de rosáceos dedos, como diría Homero, me quedo con 2 versos simplemente, porque me preocupo mucho por la palabra, tengo un amor a la palabra, trato de innovar poéticamente en la palabra, así que en eso ando también haciendo mi tesis sobre la poesía de Pablo Guevara, de la generación del 50, y trato de plasmar una tesis doctoral sobre el humor en la poesía peruana. Por ejemplo, los estudios actuales nos hablan sobre el humor en la poesía vallejiana. Generalmente se ha visto a Vallejo como un poeta del dolor, de la tragedia, pero últimamente también hay otros enfoques hermenéuticos que nos hablan de esto, del humor en la poesía vallejiana. Así que mi idea es no solamente indagar sobre el humor en la poesía vallejiana, sino el humor en toda la poesía del siglo XX.